Invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 8. Esta tarde nuevamente tenemos la bendición de estudiar el capítulo 8 de este Evangelio. Y el mensaje es titulado Mentiras y verdades en cuanto a la seguridad de salvación. Veremos tres cosas: veremos la falsa seguridad en la salvación, el falso, el asesino y su descendencia, y la seguridad de los salvados y su Salvador. Hemos avanzado bastante en cuanto al estudio en este capítulo 8 para conocer más de Jesucristo, conocer del Padre y también lo que Cristo tiene que decir de nosotros como hombres y mujeres. Ya el Señor nos ha dicho que Él es la luz del mundo y que este mundo está en tinieblas. Nos ha dicho que Él es el yo soy. Nos ha mostrado que Él conoce el corazón de los hombres y que nada puede esconderse delante de Él. Nos ha dicho quién es su Padre, de dónde ha venido Él y cuál ha sido su misión al venir a este mundo. Nos ha enseñado que Él hace todo para agradar al Padre y que el Padre nunca le ha abandonado ni le abandonará. Nos ha declarado también la condición de los hombres como hombres en tinieblas, como hombres muertos en sus pecados, como hombres que necesitan del Señor. Son de este mundo, Cristo es de arriba. Muchos llegaron a decir que creían en Jesús, pero aquella declaración solo fue una declaración porque sus vidas no mostraban que verdaderamente querían seguir y obedecer al Señor. No querían creer que aquel que sería levantado era quien necesitaban como su Salvador. Solo el Señor puede dar libertad a los cautivos. Solamente Él puede dar libertad al que está esclavo del pecado. Qué maravilloso cuando alguno conoce la verdad del Evangelio. Qué maravilloso cuando alguno conoce al Salvador. Aquellos que son libertados pasan a ser sus hijos. Son discípulos y ellos permanecerán en la verdad de Cristo. Y debo volver a preguntar, ¿está usted libre de pecado? ¿Morirá usted en sus pecados? Y hoy tenemos otra pregunta. ¿Su vida hoy demuestra con cuál padre pasará el resto de la eternidad? ¿Satanás o Dios? Vamos a leer en Juan capítulo 8 versículos 37 al 47. Juan capítulo 8 versículos 37 al 47. Sé que sois hijos, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Qué responsabilidad predicar un pasaje como este, ¿verdad? Pero es necesario predicarlo en la ayuda del Señor. Hablaremos de la falsa seguridad. Cristo continúa hablando a los líderes religiosos de Israel. Ellos sacaron como confianza que eran hijos de Abraham, que eran descendientes físicos de este hombre de Dios y por tanto libres. Pero Jesús les dice que ellos están esclavos a sus pecados, a una práctica de pecado. Esa práctica de pecado domina sus vidas. Y la única forma de ser verdaderamente libres es ir a Cristo, conocerlo a Él, conocerlo como el enviado del Padre, como aquel que sería levantado para salvación y dar libertad de esta esclavitud. Aquellos líderes religiosos tenían una falsa confianza en Abraham. Abraham fue un hombre de Dios. La Biblia habla de él como un creyente, el creyente Abraham. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Además de decirnos este pasaje que Abraham fue un hombre creyente de Dios, nos dice que hay unos que son hijos de Abraham. Estos hijos de Abraham, se habla de ellos en el sentido que imitan a su padre. La salvación no se hereda, la fe es personal. Yo no puedo heredarle la salvación a mis hijas. Ninguno de ustedes puede hacerlo con sus hijos. La fe es personal. Pero la fe de los que son salvados es la misma fe de la que tuvo Abraham. Y es la misma vida, una vida de fe, de confianza. Y una vida que se demuestra por obras que quieren hacer la voluntad de Dios. Abraham no dudó de las palabras de Dios. Abraham fue un hombre que esperó en las promesas del Dios de la Biblia, una fe que depositó totalmente en él, en aquel Redentor prometido. Juan, aquel profeta de Dios enviado para preparar el camino para el Señor, hablando al pueblo de Israel, dijo lo siguiente en Mateo 3:9: y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esas palabras deben haber penetrado profundamente en las palabras del pueblo y hacerles ver que no se trata de una descendencia física para ser hijos de Abraham. Abraham no nació creyente. Aquel hombre fue llamado de Ur de los Caldeos, siendo un idólatra como su padre. Dios lo llamó para darle una herencia entre los santificados. Este hombre por pura gracia creyó a Dios, creyó en la promesa de Dios, de traer bendición a través de un heredero, a través de una simiente. Leo para ustedes Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham confió en la promesa de Dios de enviar un Salvador, aquella promesa que había estado desde Génesis, el inicio. En Génesis 22:18 dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham creyó la promesa que Dios había dado a aquel hombre y mujer en el Edén, Adán y Eva, de traer un Salvador. Abraham fue un creyente de Dios. El Salmo 105 habla de los hijos de Abraham. Dice: oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, de una descendencia, de aquellos que verdaderamente temen a Dios y le siguen.
de aquella promesa de Dios que es un pacto sempiterno, una Canaán, que no se trataba de algo físico, porque Abraham no esperaba la promesa de una herencia en esta vida, sino que su herencia estaba más allá, estaba en los cielos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 9. Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham era un creyente del Señor. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo hace una fuerte exhortación a los israelitas y les habla acerca de su condición como hombres que pensaban que su descendencia física era lo que les haría heredar los cielos y la salvación. Siendo el mismo el apóstol Pablo un judío, él vivió fariseo. Él vivió como uno de esos que eran intérpretes de la ley. Y hace esta fuerte reprensión a aquellos que eran sus mismos compatriotas por creerse hijos de Abraham. Por creerse hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en que conocían la ley, que eran hombres que tenían la señal externa de la circuncisión. Y Pablo les hace ver que absolutamente nada de eso es una confianza para las personas o el hombre, sino que la verdadera salvación, la verdadera circuncisión, la verdadera unión al pueblo de Dios está en un cambio de vida, en una operación que Dios hace en el corazón. Vamos a buscar Romanos 2 entonces, capítulo 2, versículo 17. Dice así: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los hijos de Abraham no son una nación física, no es por haber nacido con un apellido. ¿No le han sacado a usted a veces esa relación que dice, ay, su apellido es de allá, de Israel, tiene una raíz? Los hijos de Abraham no son por haber nacido en aquel lugar, en el lejano oriente, o por tener un apellido que pueda tener una raíz hebrea, sino la descendencia de Abraham está relacionada a aquellos que han creído la promesa del Padre enviar a su Hijo Jesucristo y seguirle y amarle y vivir en este mundo como lo hizo Abraham, como extranjeros, esperando la ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. Entonces el Señor Jesucristo les da evidencias a ellos de que no son hijos de Dios. Juan capítulo 8, vamos ahí, versículos 38 al 40. Dice así: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Primera cosa que les dice el Señor es que ellos procuran matarle.
El Señor conociendo sus corazones, conociendo sus pensamientos, porque solamente Dios puede hacer esto, ve el deseo de estos hombres de asesinarle. Estos hombres que se decían creyentes de Dios, no quisieron recibir a aquel que traía las palabras del Padre, y más bien querían destruirlo. En segundo lugar, el Señor les dice que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Abraham mostró que creía las palabras de Dios y que las ponía por obra en su vida. Vamos a buscar Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5. Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En Génesis 18, 19 también dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham fue un hombre temeroso de Dios. Nosotros recordamos cómo Dios probó a Abraham cuando le dijo: vaya al monte Moriab, lleva a tu hijo Isaac y ofrécelo en sacrificio. Abraham temió a Dios y hizo lo que el Señor le había pedido. Y nosotros recordamos esa bella historia que nos recuerda que justo antes de matarle, el Señor se proveyó de cordero, recordándonos aquel que es el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Abraham escuchó y obedeció la voz de Dios. En una ocasión, en Génesis capítulo 18, se nos cuenta de algo muy interesante. Abraham estaba descansando, estaba en su tienda, posiblemente a la sombra, pues el día era muy caluroso, y llegaron 3 hombres para hablar con Abraham. Al verlos, Abraham salió a recibirles, les hizo comida, les ofreció un lugar donde descansar, los atendió muy bien. Estos hombres llegaron a decirle a él y a su esposa que iba a tener un hijo, a pesar de los 90 años de Sara y de los 100 años de Abraham. Abraham creyó esa promesa. Pero no solamente esto, estos hombres, entre los cuales ahí estaba Dios, el Señor Jesucristo, le dijo que iban a ir a destruir una ciudad, Sodoma y Gomorra, donde la lujuria y la idolatría reinaban. Abraham creyó la promesa de Dios. Él suplicó por algunos justos en ese lugar, pensando en su familiar Lot que vivía ahí. Aquellos hombres fueron y destruyeron esa ciudad. Lot y solo sus hijas fueron salvadas. Abraham creyó las promesas de Dios, escuchó la voz de Dios. Pero en el verso 43 de Juan capítulo 8, nosotros vemos algo acerca de estos hombres religiosos. ¿Qué se dice de ellos? Se dice lo siguiente: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Estos hombres que se decían creyentes de Dios, no podían escuchar la voz de Dios y no podían aceptar la palabra de Cristo. No soportaban las palabras de Cristo porque en sus corazones y mentes no estaba la palabra de Dios, sino su propia ley. La idea de que esto que dice aquí el Señor Jesucristo, de que no había forma de que ellos escucharan, es que esa palabra no avanzaba en sus vidas, esa palabra no progresaba, esa palabra no profundizaba en sus corazones para obedecer y seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque no podían. Y dentro de un momento vamos a ver cuál era la razón por la que estos hombres no podían recibir las palabras de Cristo.
Las obras de Abraham mostraron a un hombre de fe, un creyente que obedeció, un creyente que vivió como extranjero en este mundo, un creyente que al escuchar bendición y juicio no rechazó la palabra, sino que se humilló delante del Señor. En segundo lugar, el falso, el asesino y su descendencia. Juan 8, versículos 41 al 44. Dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El infierno está lleno de muchos que tuvieron una sincera pero falsa confianza de salvación. Estos hombres dijeron: nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre es Dios. Ahora no solo se relacionan con Abraham como hijos de Abraham, sino que ahora se relacionan con Dios como su Padre. Se están engañando a sí mismos como hijos de Dios. El Señor ya les había dicho que eran esclavos del pecado. Y ahora con toda confianza afirman que son hijos de Dios. Según algunos comentaristas, estas palabras que aparecen en el versículo 41 son una ofensa a Cristo, porque ellos están dando a entender que Cristo era un hijo de fornicación. Algunos también creen que los judíos estaban haciendo referencia a Agar. Ellos eran hijos de Isaac, o descendientes de Isaac, de Abraham, Isaac, Jacob, no de Ismael. La verdad no sabemos muy claramente, podría ser la primera opción. El asunto es este: ellos no se veían como hombres pecadores, se veían como hombres limpios delante del Señor. Sea lo que sea, nosotros podemos afirmar algo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue puro y santo y todo. Y el Señor Jesucristo vivió con un padre y una madre que tuvieron un matrimonio que honró a Dios. María y José. Ellos estaban deshonrando al Señor Jesucristo posiblemente. Así que el Señor se vuelve para mostrarles su condición. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes no son de Dios. ¿Por qué? Porque no me aman. Pues yo he venido de Dios. Deberían reconocerme inmediatamente como lo hizo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Deberían haberle reconocido como aquel que es el Hijo de Dios. Deberían de haberle creído como cuando escuchó la samaritana aquellas palabras acerca de Cristo como el Mesías, y salió corriendo para avisar a otros de que Él era el Cristo, el Salvador, el Mesías. ¿Cuántos milagros fueron hechos por Cristo? ¿Cuántas obras no fueron hechas por el Señor y ellos no le creyeron? No había amor por Cristo, no había amor por Dios. ¿Por qué? Porque eran personas que se creían justos. Ellos eran hombres que leían todos los días las Escrituras posiblemente. Eran hombres que oraban, eran hombres que iban al templo, eran hombres que daban sus ofrendas, eran hombres que eran reconocidos por el pueblo de Israel como justos, pero no eran hijos de Dios. Cristo apunta a sus corazones y les dice su problema: ustedes no son hijos de Dios. Aunque al pueblo y a sus propias vidas ustedes parecen piadosos, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes tienen un padre que es el diablo. El Señor hace una distinción entonces entre su padre y el padre de ellos. Y hay un dicho que dice: de tal palo, de tal astilla. Hijo de tigre sale manchado. Satanás era su padre.
Esta era la razón. Su descendencia no era espiritual. No era el Dios vivo y verdadero, su Dios, sino el propio diablo. Y abramos nuestros ojos y oídos a esta verdad. Porque estos hombres no eran hombres que andaban con un cuchillo matando gente. No eran hombres que andaban asaltando en cada esquina a las personas. No eran hombres que hacían drogas. No eran borrachos que caían tendidos en las calles. No eran hombres que mataban niños en el vientre. No eran hombres así. Eran el estándar de justicia. Y el Señor les dice: ustedes son hijos del diablo. Su padre es Satanás. La relación de ellos era íntima con este ser maligno. Y esto ser, que su padre sea el diablo, no significa que ellos fueron creados por el diablo. Satanás no tiene poder de crear nada. El único que tiene poder de crear es nuestro Dios. Todos nacemos como criaturas de Dios, pero no como hijos de Dios. Todos nacemos en pecado, haciendo malas obras, y nos inclinamos de tal manera al pecado, a la maldad, que nos abrazamos a Satanás y a sus deseos, esclavizados a él, y los hombres le siguen voluntariamente. Cuando se dice que su padre era Satanás, es porque sus obras y sus vidas se identificaban con este ser maligno. El diablo existe. ¿Está bien? Es una realidad. No es una invención para meter miedo. El diablo existe. Es un ser malvado, es real. Y las caricaturas y los dibujos de los que lo presentan con un hombre con cachos y con cola ahí, un tridente, eso es una mentira. La Biblia habla de él como ángel de luz. Se disfraza de esa manera. C.S. Lewis, teólogo, escribió lo siguiente: nuestra raza humana puede caer en dos errores iguales, pero de carácter opuesto acerca de los poderes de maldad. Uno es el no creer en la existencia del diablo, y el otro es creerla y tener un interés excesivo e insano en este ser. Dos errores. No existe, o por el otro lado inclinarse y ponerle un interés que no sea bíblico. Sí debemos conocer a este enemigo, sí debemos conocer al enemigo, pero debemos conocer más a nuestro Salvador. A Él es el que debemos conocer. Debemos conocer la verdad de Cristo y a Cristo mismo. Es una verdad, es un ser maligno, un príncipe de maldad, la serpiente antigua, las potestades de las tinieblas, los demonios. Es una realidad. Luchamos contra un enemigo, contra un adversario, contra un acusador. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este ser malvado, siendo creado por Dios como uno de sus ángeles especiales, su corazón se llenó de orgullo y de envidia. Fue expulsado del cielo junto con sus ángeles, según Isaías 14, 12 al 15. Él se envaneció y junto con los ángeles que le siguieron, fue echado de la presencia de Dios. Y no quedó ahí, sino que lo primero que hizo fue ir a tentar a los hijos de Dios y a destruir las obras de Dios. Engañar y matar son sus propósitos, como el Señor Jesucristo nos dice aquí. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio de la creación. Él fue a buscar para engañar a Eva. Aunque Dios te ha dicho: no comerás, no vas a morir,
no vas a morir, eso no pasará. Mentira. Dios había dicho, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Vas a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Mentira, solo hay uno que es Dios. Nadie puede ser igual a él. Mentira. Pero la mujer creyó. Fue engañada. Adán desobedeció y este mundo cayó en el pecado. Y la muerte vino a este mundo. Él ha estado ahí. Este es el tentador, el padre de todos los mentirosos, asesinos, adúlteros, idólatras, avaros, de todos los desobedientes a los padres, de todos los que con su boca dicen malas palabras, de todos los ladrones, o de todos los que se opongan a la ley de Dios y a Dios mismo. A través de toda la historia y de la humanidad, Él ha estado ahí influenciando y guiando hacia el mal. Tentó a Caín para matar a su hermano Abel, asesino. Llenó el corazón de Faraón para matar a todos los niños como lo hizo Herodes. Llenó el corazón de Judas para entregar a Cristo. Hitler, este asesino, un diablo y Satanás. De todos los que han buscado destruir la iglesia a través de los siglos, de todo el deseo de dañar a la humanidad, de todos aquellos que se han levantado diciendo que hay otro camino para el cielo, ahí está Satanás metiendo la mentira. De todos los que se han alegrado con la mentira del materialismo, con la mentira de que no hay un infierno, de que no hay un creador, de que tenemos el poder para cambiarnos a nosotros mismos, de que tenemos el poder para cambiar el mundo y ser un mundo mejor. Ahí está Satanás. De que el mundo lo que necesita es resolver su problema de desigualdad y eso nos dará una verdadera tranquilidad. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. Es un ser verdadero y maligno. Él está detrás de todo engaño. Él está en la casa donde reina el desorden, donde están los gritos, los celos, las iras, las contiendas. Ahí está el diablo. Está en el corazón de los gobernantes, de las culturas, de la ciencia, de la educación. Ahí está influenciando. ¿No lo ven padres en la enseñanza que reciben muchos de sus hijos en las escuelas públicas? Ahí está. Pero para nuestro consuelo, Satanás no reina. El que reina es nuestro Dios. Él es el que reina. Y este ser es un ser vencido y atado por Cristo. Y un día finalmente será lanzado al lago de fuego con todos los que le han seguido. Su poder es real y su influencia. Y aunque no tengas un culto de ocultismo para llamarlo, o veas películas de terror, Él está en el corazón de todo aquel que no está en Cristo y no le ama. Solo estar en Cristo puede librarte de la esclavitud a este ser. Y solo el Hijo puede verdaderamente librar a los hombres de este ser maligno. Nadie puede llegar a darle golpes como algunos intentan, como algunos líderes religiosos. Dele unas patadas al diablo y verá cómo saldrá. Qué triste. La Biblia dice que nos abracemos a Cristo y el diablo huirá de nosotros. Solamente el Señor tiene el poder para librarnos de tentación. Solamente el Señor. La Biblia nos manda a correr al Señor y abrazarnos a Él. Solo Él nos puede librar de sus acechanzas. La Biblia dice lo siguiente en cuanto a nuestra paternidad. Al igual que Abraham, todos nacimos no creyentes. Todos.
¿Qué dice Dios acerca de nuestra paternidad? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo, este apóstol de Cristo, se dice a sí mismo: éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, bajo la influencia de este príncipe de la potestad del aire. Este mundo y cada persona está perdido y está siguiendo la corriente de este mundo y a su líder, el diablo. Todos viajan en el mismo tren junto con este ser y son llamados hijos de ira, hijos de desobediencia. No se les llama hijos de Dios. Pero ¿qué es el testimonio de Pablo acerca de sí mismo? Vamos a buscar 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 16. 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 16. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hasta que la verdad de Cristo llegó al apóstol Pablo, fue que él se vio como un hijo de desobediencia, como un blasfemo, como un perseguidor. La verdad de Cristo alumbró su corazón y fue rescatado de las tinieblas, de la esclavitud, siendo un fariseo, siendo un hombre observador de la ley, siendo un hombre que aparentemente a los hombres era un hombre sano, verdadero. Pero él dice: hasta que Cristo en su misericordia llegó a mi vida, pude verme como realmente era, un hombre pecador. Pablo escuchó las palabras de Cristo. Pablo era un intérprete de la ley. Pablo leía las escrituras. Y eso le dio confianza de salvación. Aparentemente él lo creía, pero hasta que llegó la verdad de Cristo le hizo ver que no, que estaba ciego. Sus ojos fueron cerrados un día, pero abiertos para ver a Cristo y su Salvador. En aquel camino a Damasco, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué no podían escuchar las palabras de Cristo? ¿Por qué no había esas palabras? ¿Por qué no cabían? ¿Por qué no avanzaban? ¿Por qué no profundizaban las palabras de Cristo en los corazones de aquellos líderes religiosos? Porque no eran de Dios. No eran. El Señor Jesucristo dio las evidencias a ellos. No recibieron la verdad. El engaño, la mentira y el odio que lleva al asesinato son evidencias de que no eran de Dios. Pero también no recibir la palabra de Cristo ni amarlo a Él. Finalmente, la seguridad de los salvados y su Salvador. Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. He venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. También leemos versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y quiero iniciar con esto, que se dice en el versículo 42. El amor a Cristo.
Leo para ustedes 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Eso qué significa? Maldito. El Señor viene. Separado de Dios, destrucción. El que no amare al Señor sea anatema. Dice Juan Carlos Riley, este escritor bíblico, dice: no hay posibilidad de salvación para un hombre que no ama al Señor Jesús. Una persona puede que no tenga nociones muy claras de todas las doctrinas y aún así salvarse. Puede faltarle valor y ser presa del temor y aún así salvarse. Puede caer terriblemente como David, pero sin embargo levantarse otra vez. Pero si una persona no ama a Cristo, no está en el camino de la vida. La maldición está todavía sobre él. Está en el camino ancho que lleva a la perdición. Esos líderes religiosos no amaban a Cristo. El amor a Cristo es una evidencia, una marca directa de ser de Dios. No se puede decir que uno ama a Dios y no ama a Cristo. Porque yo de Dios he salido y he venido. El Padre y el Hijo son uno. El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. No honrar al Hijo es no honrar al Padre. Así como hay evidencias negativas de que una persona no es de Dios, hay evidencias positivas de que una persona es de Cristo. Y una de esas es amor a Cristo. Y como lo he dicho muchas veces, y especialmente a aquellos que desean ser miembros de esta iglesia, ¿ama usted a Cristo? ¿Y por qué lo ama? ¿Por qué? ¿Porque me dio una casa? ¿Porque me dio un trabajo? Cristo dijo: yo he venido del Padre. Amar a Cristo porque es el enviado de Dios para su salvación. Lo amo porque Él se entregó por mí. Lo amo porque dio su vida para rescatarme. Cristo señaló el amor a Él en relación a reconocerlo como aquel que había venido del Padre. Él les habló, les predicó el Evangelio. Les habló de Él mismo como aquel que sería levantado. Les habló de su condición en tinieblas y muertos en pecado. Pero no creyeron. No creyeron. Otros morirán en sus pecados. Otros son esclavos del pecado. Otros necesitarán un Salvador. Pero esos líderes religiosos dijeron: nosotros no necesitamos de ti. El que ama, escucha. Desea escuchar a su amado. Los que son más viejillos recordarán lo que eran las cartas del amado o la amada. Tal vez alguno por ahí en algún cajón guarda todavía una carta que le escribió en aquel tiempo, el que ahora es su esposo o esposa, cuando fueron novios, y la guarda todavía con mucho cariño. Y leer esas palabras era volver a recordar ese amor entre esposo y esposa. Cuando uno ama, quiere escuchar la voz del amado. Cuando uno ama a Cristo, quiere escuchar su voz. No es una pesada carga. Yo quiero escuchar de Cristo. Yo quiero conocerle más. Yo quiero estar con Él. Pero esos hombres no soportaban las palabras, la doctrina, la enseñanza de Cristo. Y Cristo les daba la interpretación correcta de las Escrituras y no querían escuchar. Les era molesto. Aquellos hombres rechazaron a Cristo y su palabra. No le amaron. No sintieron gozo al escuchar su doctrina. Tenían amor a sí mismos, pero no para Dios. El Señor dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Por amor a Cristo, el que está en Cristo deja todo amor de esta vida. Cristo es su amor. La seguridad de salvación es una gracia y está relacionada directamente a amar a Cristo y saber que el Padre le ama a usted en Cristo. Por otro lado, los que son de Cristo reciben su palabra. Cristo es la verdad y siempre lo ha sido y siempre lo será. Nadie puede acusar a Cristo de engaño, absolutamente. Díganme, ¿tengo pecado?
Dígame. Y ninguno pudo señalarle. El santo ser que nació en Belén, Cristo el Salvador, sin pecado, nunca un pensamiento malo, nunca una obra mala, nunca una palabra de engaño, el Hijo de Dios, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Salvador. La seguridad de salvación de los creyentes no está en nosotros, está en aquel que es el Hijo de Dios puro, sin mancha y limpio. Por aquel que se ofreció, dice 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. La Biblia nos dice de un momento en que Cristo recibió un golpe por un alguacil cuando él estaba siendo acusado. Y en Juan 18:23 Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? No pudieron hallar mancha en Cristo. Cristo pudo haberse enojado. ¿Por qué me golpeas si no he hecho nada malo? Y pudo haberse enojado e irado, pero no lo hizo. Santo y sin mancha. Ni una sola vez en toda su vida, pues se requería que el sacrificio fuera limpio, y Cristo fue a la cruz siendo inocente, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Todos nosotros nos hemos desviado, todos nosotros hemos mentido, sinceramente engañados por nuestros malvados corazones, que creen todo lo que el mundo dice, lo que dicen los filósofos, lo que dicen los psicólogos, creyendo en este mundo influenciado por este ser maligno. Cómo vivir sus matrimonios, cómo ser felices, cómo superar sus temores, cómo vencer sus vicios, cómo ser mejores personas. Cómo cumplir tus sueños. Viven en la mentira, creyendo que se puede engañar a Dios, creyendo que se le contenta con asistir a unos días a la iglesia, con dar una limosna, con ayudar a algún necesitado. Vivimos en la mentira. ¿Los hijos mienten a los padres? Los hijos mienten a los padres. Esposos, ¿siempre ha dicho la verdad a su esposa? Esposas, ¿siempre han dicho la verdad a sus maridos? Trabajadores, ¿siempre han dicho la verdad en sus trabajos? No lo hemos hecho. Mentira y asesinato hay en nuestros corazones. ¿Cuántos hay que odian a sus vecinos? ¿Cuántos han odiado hijos en el vientre? ¿Cuánto han odiado muchos a sus jefes en el trabajo, a sus propios cónyuges? El asesinato y la mentira están en nuestros corazones, pero hay uno puro, limpio y sin mancha, y es nuestro Señor Jesucristo. Él puro, limpio y sin mancha. Ninguno pudo acusarle de pecado. Todos somos pecadores, pero solo uno es el inocente y el verdadero Hijo de Dios. Él es la única esperanza para este mundo, el Hijo de Dios que sin pecado fue a la cruz a morir, el santo, el inocente. Y los que confían en Él tienen la confianza plena de aquel que fue a la cruz, santo e inocente, el Hijo de Dios, para morir por los suyos y darles su justicia. Tengo unas aplicaciones para esta tarde y este mensaje que se ha dado. En primer lugar, el engaño de la falsa confianza llevará a muchos al infierno. Padre Abraham tiene muchos hijos tiene el padre Abraham. Yo soy uno, tú también.
Todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo. ¿La ha escuchado? Hay muchos que la conocen. Y la cantan. Y la cantan en las escuelas dominicales. Y la cantan en escuelas. Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos al Señor. Una canción muy alegre, muy bonita, muy rítmica. Pero es una inyección letal al engaño para la salvación. Si no se da una buena explicación de quiénes son los hijos de Abraham y los hijos de Dios, es un engaño. Los judíos creyeron que eran hijos de Dios desde pequeñitos, que la circuncisión externa nos hacía hijos de Dios, y creyeron ser hijos de Dios. Hermanos, qué peligro para nuestros hijos que crean que son hijos de Dios. Asisten a la iglesia, tienen padres creyentes, pero hasta que sus vidas no sean transformadas por el poder del Evangelio, hasta que no crean en Cristo, hasta que no se vean pecadores y amen al Señor, no son hijos de Dios. No lo son. Pero esto que le pasa a los niños, y que muchos hay en iglesias creyendo, que nacieron siendo creyentes, siendo criados desde pequeñitos en el Evangelio, y ya por eso somos creyentes. Eso no le pasa a muchos solamente en las iglesias, le pasa a muchos en su vida particular. Creen que son hijos de Dios. Hay quienes creen que son hijos de Dios porque fueron bautizados de niños, en su infancia. Hay personas que tienen su confianza en que son hijos de Dios porque no son tan malos como otros. Hay otros que tienen su confianza en las cosas de esta vida y su seguridad y felicidad está en que tienen recursos. Este mundo vive en una falsedad y confianza de sí mismos. Mi familia es cristiana. Las cosas van bien. Pero quiero decirle que todo eso se esfumará un día. Hay unos que creen que son hijos de Dios porque sirven mucho en las iglesias y están llenos de actividades en las iglesias. ¿Sabía? Hay personas que creen que son hijos de Dios porque sirven en el ministerio de esto y en el ministerio de lo otro, porque soy maestro de niños, porque hice aquí, porque hice allá. No. La pregunta es, ¿eres tú hijo de Dios? Porque si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. La evidencia es clara. ¿Crees en Cristo y le obedeces? ¿Le amas? ¿Se ajusta tu vida a la voluntad del Señor? ¿Cómo recibes la palabra? En aquellos hombres la palabra de Dios fue como una espina que cayó en sus corazones. Si usted es de Cristo, usted va a escuchar la voz de Cristo. Pero si no es de Cristo, esta palabra va a caer en su corazón y es como un ácido. Pero ojalá que fuera ese ácido que rompe su corazón y le haga ver su verdad, su mentira, y le haga ver la verdad de Cristo. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. ¿Por qué no quieres ajustarte a la voluntad del Señor? ¿Por qué quieres vivir en tu vida? Porque no eres de Dios, no te engañes. Hay evidencias de pertenecer al diablo. Y no necesitas ser una persona que se tira al suelo gritando blasfemias. ¡Ay, está poseído, es del diablo! No. Todo aquel que no está en Cristo es del diablo. No hay un estado intermedio.
Te pregunto, ¿amas hablar con Dios? ¿Amas escuchar su palabra? ¿Amas a Cristo porque murió por ti? ¿Te arrepientes de tus pecados y confías en su misericordia para ti? Puedes decir hoy, amo hoy más a Cristo que ayer. Lo amo porque Él se dio por mí. Hermanos, oremos. Oremos unos por otros. Oren por sus pastores, porque al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿Ama usted a Cristo? Oremos porque nuestros hijos amen más al Señor que a nosotros mismos. Amen más a Cristo, aunque tengan padres creyentes. Nosotros no podemos salvar hijos, solo el Señor. Solo Él puede salvarlos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En segundo lugar, lejos de mi Padre, y Él me llamó. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Todos estábamos lejos del Padre. No hay uno aquí que haya estado cerca del Padre, ni uno. El único que ha estado cerca del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Todos estábamos lejos del Padre. Estábamos como aquel muchacho, el hijo pródigo, lejos de Él, anhelando las cosas de esta vida. Pero un día, por su gracia y por su amor, nos hizo volver en sí e ir a Él, ir al Padre y buscarle. Todos, absolutamente todos, estábamos atados a Satanás hasta que el Padre nos llamó, porque Él se goza en salvar pecadores. Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es por Dios nada más. Dios no vio nada bonito en usted. Nada bonito en usted. Hijos del diablo, llenos de mentira y engaño. Puro afecto de su voluntad para salvar pecadores. La doctrina de la adopción es algo maravilloso. Dios ha querido llevar hijos a su gloria. Él adopta hijos, porque solo hay uno que es hijo por generación. Todos los demás nosotros somos adoptados. Somos adoptados. Hijos manchados por el pecado, hijos heridos, hijos con cicatrices, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, sucios y muertos. ¿Quién adopta hijos así? Solo Dios el Padre. Gracias a Dios porque nos adoptó en Cristo. Gracias a Él. Y hacernos herederos con el Hijo. ¿Qué tengo yo seguro? ¿Cuál es mi seguridad de salvación? ¿Cuál es? Mi seguridad es esta: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. El Padre llama y Él asegura a los suyos. Nadie puede arrebatarlos. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi seguridad? Soy hijo de Dios por su gracia y por su amor en Cristo. Nadie le quitará la salvación si el Padre se la dio. Ni el mismo Satanás con todo su poder. Podrán venir reinos e irse reinos. Podrán venir las mayores tribulaciones de esta vida. Vendrá el anticristo con toda su maldad. Vendrá la apostasía. Vendrá la persecución. Vendrá la prueba y la tentación. Vendrá la muerte. Pero si eres hijo para siempre. Hijo de Dios, libre.
y estás en las manos del Padre. Esto es verdadera seguridad de salvación. Un día yo conoceré a Abraham, pero me gozaré más en conocer a mi Salvador. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor. Vean ese amor. Asómbrense de ese amor. Maravíllense de ese amor del Padre en llamar hijos. De cuántas cosas nos asombramos en esta vida. Asómbrese de este amor del Padre. Finalmente quiero preguntarte, ¿estás caminando como un hijo de Dios? Porque hay evidencias. Si uno es hijo de Dios, hay evidencias. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una vida de justicia, una vida en que ama a su hermano, muestra a aquellos que son hijos de Dios. Los hijos de Dios aman a Dios y guardan sus mandamientos. 1 Juan 5:2. Aman sus mandamientos. Los hijos de Dios caminan en esta vida buscando ser irreprensibles. Se guardan de esta generación maligna y perversa y resplandecen como luminares en este mundo. Hijos de Dios. Que las pruebas demuestren que eres un hijo de Dios. No seas engañado, sino que tengas una segura confianza de salvación en Cristo y una vida que es consistente con una profesión de fe en Él. Pero el Padre no ha terminado de llamar hijos. Tal vez hay alguno aquí que hoy el Señor está llamando para ser hijo. Si usted está escuchando la voz de Dios, vaya a Cristo. Vaya al Padre. Si usted se ve como uno de esos que ha vivido en la mentira toda su vida, de uno de esos que confió en que era cristiano o que no era tan malo, pero sin Cristo, vaya hoy a Cristo. Confiese sus pecados y pídale al Señor: oh Dios, hazme uno de tus hijos. Lávame y límpiame. El Señor es poderoso para salvarle. Y me gustaría tanto que en esta noche uno más sea salvado y libertado. Dios bendiga su palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta noche que nos has permitido escuchar tu voz. Gracias, Señor, por hablarnos tu verdad, hablarnos de tu Hijo, de aquel que es verdadero, de aquel inocente. Gracias, Señor, por habernos llamado, siendo hijos de ira y desobedientes. Gracias por ese amor maravilloso. Con cuánto engaño anduvimos en nuestra vida, con cuánta falsedad y mentira. Y tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros y nos mostraste la verdad. Pero hoy, Señor, vuelvo a confiar en que por tu Espíritu tocas los corazones, las vidas, y les muestras a las gentes, ya sean niños o adultos, que necesitan de tu Hijo Jesucristo, que necesitan ser cambiados. Ten misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por aquel que se entregó. Gracias por todos aquellos que has llamado para tu gloria y los has hecho hijos tuyos. En Jesucristo tu Hijo oramos y damos gracias. Amén.